Amigos, compañía, buenas tardes a todos. Hoy día sí que estoy inquieto. Estoy muy inquieto porque quiero hablar del tema que posiblemente más me importa en mi vida intelectual entera, que es el lenguaje, la belleza y la fealdad en las palabras. Yo soy un enamorado del lenguaje y entonces temo que, como siempre, no voy a conseguir decir todo lo que soñaría con transmitir. Incluso pienso que los enamorados tienen esa actitud. Ellos están convencidos de que su amada es la mejor y más bella criatura del mundo y quieren contarle eso a todo el universo. Están convencidos de que al resto del universo le importa lo que él siente. Bueno, a mí me pasa lo mismo con el lenguaje. Voy a hacer un intento, por supuesto, espero que no fallido, por resumir parte de estas ideas. En algún momento ya les hablé acerca del enfoque de Maturana desde lo biológico, con una pequeña incursión que él hizo hacia el lenguaje. También les comuniqué mi manera de pensar acerca de que el lenguaje nos permite la creación de realidades. Eso fue produciendo un bellísimo debate con varios amigos que se acercaron virtualmente a conversar o a debatir o a plantear ideas. A algunos de ellos les voy a contestar hoy día y vamos a proseguir el análisis de esa idea central acerca de las relaciones entre realidad y lenguaje con un modo mucho más hermoso de referirse al mundo, cuál es conseguir que el idioma mismo que hablamos tenga esa pulcritud y ese brillo y esa limpieza que nos hace falta para una mejor comunicación. Por lo tanto, temo, abiertamente lo confieso, que una charla o clase como la de hoy no alcance término y lo más probable es que deba continuarla otro día. Veamos, en una de esas, en un rato más, se me acaba todo lo que tenga para decir. Fíjense que si intento poner algún grado de orden en este trabajo, debería comenzar por decir, bienvenidos a mi pizarra de siempre, que el lenguaje constituye siempre una, y lo voy a llamar así, no más que una descripción del mundo. Cuando digo una descripción del mundo, digo una descripción como podría ser cualquier otra. Es decir, no es que haya un mundo objetivo allá afuera. Y en eso sí estoy de acuerdo con algunos amigos que refutaban la idea de que hay una realidad objetiva. Cuidado, nunca dije eso. Lo que dije es que hay una realidad material. Y esa sí me parece independiente de nuestra supuesta capacidad lingüística. Es decir, esa descripción de mundo que hace el lenguaje crea realidades, y lo voy a poner así en plural, abreviado, crea realidades que son de segundo orden. Pero la realidad que pudiéramos llamar de primer orden existe independientemente de nuestros sentidos. Yo daba el ejemplo, y voy a redundar en él un poco esta vez, de que si yo voy caminando por una calle y se me va a caer una rama en la cabeza en 5 segundos más, el que yo ignore esa rama no impide que la rama caiga en mi cabeza. Y hasta pudiera partirme en dos la porfiada cobertura de la cabeza. Claro. Si en este momento en un bosque de la China, donde no haya nadie, cae un árbol y no hay persona alguna para escucharlo, ¿hace ruido o no? Claro que hace ruido. Lo que no hay es receptores para ese ruido. Pero el que nosotros no percibamos algo, no hace que ese algo deje de existir. Cuando mi amigo, el escritor Juan Pablo Yáñez, me plantea que para él el verdadero mundo son las ideas, y que no hay mundo o realidad sino solo ideas, y lo plantea con gran énfasis y convicción, yo más que discutirle, solo quisiera replicarle lo contrario. Así como para él el mundo es una idea, para mí las ideas son todo un mundo. Y prefiero pasearme por ellas. ¿No es entonces esto una polémica o un intento de demostrar su error y mi acierto? Sino más bien decir, yo me afinco, yo me afirmo en esta otra forma de ver el mundo que me permite
organizar mis creencias y con esas creencias organizadas a mi manera, deambulo por ese mundo que yo mismo me fui inventando. El mundo de las realidades, el mundo de las relaciones, el mundo de las ideas. Yo sigo siendo, por supuesto, un materialista convencido, como él dice. Mi verdadera aspiración sería pasar de convencido a convincente. A lo mejor estas clases redundan en ello. Como esta es una conversación acerca de la belleza y la fealdad en el lenguaje, estoy cuidando particularmente, con un esfuerzo suplementario, cierta redacción específica en algunas de mis frases, aquellas que alcanzo a planificar mientras voy hablando, procurando que éstas suenen del mejor modo posible para un oído neutral que estuviese prestando atención que agradezco, por supuesto. ¿Por qué? Porque quiero usarlo como ejemplo posteriormente, en un rato más, acerca de la importancia que tiene, si el lenguaje es expresión del pensamiento, el hecho de que ese pensamiento expresado en mejor lenguaje pase y llegue como mejor pensamiento. En definitiva, estas realidades de segundo orden que el lenguaje sí puede darnos, ¿saben cómo son? Son variables, es decir, no son inmutables en ese sentido. Son incluso, voy a usar una palabra que le da mucho menos prestigio, pero que la describe mucho más fehacientemente. Esas realidades de segundo orden creadas por el lenguaje son caprichosas. Pero cuidado, amigos míos, se los he señalado varias veces, por favor no piensen en blanco y negro, piensen en arco iris. Cuando digo que son caprichosas, no estoy queriendo decir que el capricho sea una cosa deleznable o indigna de ser tenida en cuenta. Lo que quiero decir por caprichosas es que son impredecibles, que esas realidades de segundo orden que el lenguaje crea son variables porque están siempre cambiando de forma, caprichosas porque no se sabe cuál es la motivación para ese cambio de forma y que aquí podría perfectamente, tercer vocablo, aplicárseles la noción de ser subjetivas, sí, y si quieren me voy a poner un poco más exigente y las voy a llamar veleidosas. Pero veleidosas sigue sin ser peyorativo, es decir, no estoy despreciando el término, solo estoy queriendo decir que seguramente esta cualidad de veleidosas, variables, lábiles, caprichosas, variables y o subjetivas son en realidad parte del encanto que estos mundos que la palabra nos propone tiene para nosotros. Ese encanto es lo que nos mueve, nos motiva a que en el idioma y en el lenguaje así ejercido encontremos tantas posibilidades para nuestra propia expresión y nuestro propio desarrollo. Recuerden que cuando decimos lenguaje manifestado o habla, que es la expresión que utilicé hace algún tiempo, lo que estamos diciendo es pensamiento que cobró forma para ser comunicado ante o para otros. Que siempre dije que el lenguaje y el pensamiento eran dos caras de la misma ficha. Ahora bien, si hablamos de esa distinción entre esa realidad, por así decirlo, material, de allá afuera o de aquí alrededor, y las otras realidades subjetivas creadas por el lenguaje, sin duda estamos haciendo una comparación muy parecida a esta. ¿De qué está compuesta esa supuesta realidad material? De dos elementos integrantes indisolubles, materia y energía. No necesito explicar esta distinción, ni siquiera es una distinción, es un complemento. Por eso dije materia más energía. Porque así como la materia aporta la realidad sólida, la energía aporta la irrealidad de esos mismos sólidos. Me explico un poco más concretamente. Materia y energía equivalen a una distinción como la que hay entre carne y espíritu. Para muchas personas, esta relación es inseparable. Algunos creen que son dos extremos del continuo humano. A mí me parece que es un error sostenerlos como extremos y que son más bien complementarios. Mejor aún, resulta más fácil de entender lo complementarios que puedan ser si yo digo cuerpo y mente. Porque a esta altura,
a esta altura del siglo XXI. Ya no va quedando gente medianamente ilustrada que crea que cuerpo y mente son entidades separadas. En realidad, la mente está en todo el cuerpo y el cuerpo contiene a toda la mente, y uno puede pensar con las manos, si no lo sabrá un tenista, y uno puede pensar con los pies, si no lo sabrá un bailarín, y uno puede pensar con todo el cuerpo si no lo sabrá un equilibrista. En cada uno de esos casos, uno puede también hacer que la mente afecte al cuerpo tanto como el cuerpo afecta a la mente, y si esto es inseparable, entonces debemos superar esa vieja noción del cuerpo y la mente, porque entonces ni siquiera entenderíamos las enfermedades psicosomáticas, por citar un ejemplo cualquiera. Hay algo más en todo esto, algo más hondo. Pero como no quiero hacer reflexión filosófica, me gustaría cambiar el énfasis y darles un ejemplo de cómo en realidad todo esto que nosotros hacemos son un conjunto de creencias declaradas, así las voy a llamar. Declaradas porque son formuladas en el lenguaje, pero creencias porque constituyen una organización de ideas. Siempre les he dicho que para mí el pensamiento organizado nunca es inocente. Lo que estoy diciendo ahora es que las creencias no solo no son inocentes, son absolutamente responsables de nuestra manera de vivir el mundo, vivir las realidades sociales y de experimentar nuestro propio cuerpo. En cualquiera de esos casos va ocurriendo que la oposición entre idea y mundo ya no existe vista así. Yo la llamaría en realidad a la unión de creencias con sus declaraciones el primer episodio de la conciencia. ¿Y por qué digo episodio? Porque esto es una secuencia de descubrimientos, cuyo primer acto es la conciencia como declaración de las creencias. Habrá otras. Venga el ejemplo que anuncié. Recuerdo que hace bastantes años, cuando yo hacía clínica individual, es decir, cuando atendía a pacientes en forma personalizada, hará unos 30 años de esto, en mi querido Instituto de Desarrollo Psicológico, INDEPSI, fundado por mi queridísimo amigo, el psicólogo Juan Gallardo, llega un paciente que tiene una alergia absolutamente inhabilitante con respecto a las rosas. Y las rosas le producen a él una alergia tan fulminante que le impide seguir hablando, le impide trabajar, le impide desempeñarse en cualquier lugar donde haya rosas cerca. A mí me pareció sospechoso, debo decirlo, pero es que yo soy desconfiado por antonomasia, es decir, soy un escéptico crónico. El pensamiento crítico es para mí una segunda naturaleza. Me pareció sospechoso porque lo comparé con algo que sí existe en los tratados de psiquiatría y de psicopatología. Se llama, por ejemplo, la parálisis histérica. ¿Qué quiero decir? Parálisis histérica es aquel tipo de parálisis que ciertos pacientes presentan, hombres o mujeres, ¿eh? El término histérica no es genérico en este caso, que dice o manifiesta tener paralizado el brazo desde el codo hasta la muñeca y que no puede moverlo, o anestesiado, que es otra posibilidad, desde el mismo codo hasta la muñeca. Bueno, neurológicamente, neuroanatómicamente, es decir, de acuerdo con la estructura del sistema nervioso y con la distribución de receptores e inervadores de la fibra muscular, esa anestesia es imposible, o esa parálisis. Tendría que paralizársele el brazo entero. No puede paralizársele ese segmento porque las vías son las mismas. Estoy sobresimplificando la explicación. En realidad, esa es una parálisis de origen psíquico, por lo tanto, psicógena, y no es fisiológica. Y entonces no es una parálisis, sino que es histeria. Histeria en el viejo sentido del término. Pensando en ese tipo de sintomatologías simbólicas, no reales desde el punto de vista de esta realidad material a la que hoy día le estoy rindiendo cierta pleitesía intelectual, me puse a pensar que la alergia a las rosas de este caballero me resultaba algo sospechosa. Primero porque la rosa es, como flor, demasiado importante en la poesía. Es la más literaria de todas las flores.
¿Y por qué no tiene la misma alergia a los narcisos? Palabra tan simbólica en este caso. O a los ranúnculos, o a los humildes perritos o margaritas. No, él tenía alergia a las rosas. Me pareció que allí había una cierta rimbombancia psíquica, si quieren llamarlo así. Y sonaba extraño. Pero claro, eso era solo mi mala leche, mi mala fe. No obstante, decido, en vez de abordar una larguísima terapia con él, de sensibilización sistemática, sesiones de relajación profunda, hacerlo imaginar que de poco se va aproximando a diversas rosas y esto, lo otro, por lo menos unas 10 sesiones hasta conseguir el estímulo presente, dije, voy a hacer todo lo contrario, vamos a ver si esto resulta. Y entonces planifiqué que nuestro tratamiento iba a ser solamente de 2 sesiones y le anuncié que ese tipo de problema duraba 2 sesiones en ser resuelto. Por supuesto, esa era una flagrante mentira técnica, absolutamente bien intencionada, y a mí no me importa mentir si hace falta para que algo mejore. Lo que yo quería era aliviar un posible sufrimiento, aunque para ello debía desenmascarar una mentira psíquica. Y ahí comenzó mi intuición o mi imaginación. Dije, hay que desenmascarar. Bien, vamos a trabajar con una máscara. Como en aquella época yo también trabajaba en el hospital, tenía fácil acceso, hoy en día eso sería evidente, pero estoy hablando de 30 años atrás, muy fácil acceso a todo tipo de mascarillas. Y entonces me conseguí un par de mascarillas para la primera sesión y le dije que íbamos a trabajar jugando a desenmascarar los síntomas. Algún discurso organicé al respecto. Solo que en la mascarilla que le pedí a él que se pusiera, y que era de doble capa, interpuse pétalos de rosa. Y él no los veía, pero estaban allí detrás de la malla. Y conseguimos conversar unos 5 o 10 minutos acerca de algún tema que tuviera que ver con el desenmascaramiento. Luego nos quitamos las mascarillas. Recuerden que ya estábamos en la segunda sesión. La primera había sido solo para enterarse de estos supuestos síntomas y de los sospechosos que a mí me parecían. A esa altura, mediante un timbre que felizmente teníamos cada uno de nosotros en la oficina, pude avisarle a nuestro secretario de la consulta, que se llamaba Marco, lo recuerdo con tanto cariño, que ese era el momento en que él tenía que entrar con un par de cafés que habíamos pedido, abrir la puerta, servir los cafés y casi por error decirme de inmediato: Mariano, te acaban de enviar este regalo, y que me entregara un ramo de rosas. Inmediatamente al lado de la cabeza del paciente, pasando por el lado de él. El paciente apenas ve las rosas, entra en crisis y le viene nuevamente el shock y comienza con su alergia y Marco se retira. Y en ese entonces le pido un poco de calma al paciente y le pido que se acerque, aunque sea un poco más, al ramo de rosas para demostrarle que eran rosas falsas, que eran de papel y que yo las había encargado y preparado para ese día. Y allí estaban los 2 elementos para apelar, en este caso, a su buen juicio. Él estuvo en contacto con rosas reales en la mascarilla, pero mientras no lo supo, no le dio alergia. Después, creyó estar en contacto con rosas reales y le dio alergia, pero eran rosas falsas. Como el paciente era particularmente inteligente, era un profesor universitario de lingüística, ¿me acuerdo? El tema le fascinó. Le fascinó descubrir que él se enfermaba de alergia por una creencia y no por las rosas. Eso nos permitió poder conversar el tema. Y terminó la sesión y terminó la terapia. No es que se le haya resuelto la vida a ese personaje, pero ese síntoma, que era un poderoso llamado intrapsíquico, quedó absolutamente derrumbado simplemente con esta ficción de producir, en el fondo, una tremenda capacidad de observación en él con respecto al origen lingüístico o psíquico, en este caso, de su supuesto síntoma, y no un origen fisiológico. Déjenme ampliar el ejemplo, y ya no a un ejemplo mío, sino que a uno genérico cualquiera. Antropólogos han observado que en algunas tribus la creencia en el tabú es tan fuerte que los creyentes en esa creencia, aunque sean pacientes internados luego en una clínica, van a morir a los 30 días de haber sido tocado el tabú. Algunos de esos clientes, algunos de estos sujetos, han sido cuidados médicamente durante esos 30 días y a los 30 días exactos, estando en completa aparente salud,
han muerto. A ver, ¿de verdad el ídolo los mató a los 30 días? ¿O su creencia era tan sólida que terminó haciendo que se suspendieran sus funciones vitales? ¿Tanta fuerza puede tener un dogma? Ustedes que han visto todo lo que las guerras fratricidas entre religiones y creencias pueden producir, estarán de acuerdo conmigo en que pueden ser peligrosísimas las creencias. Y en ese caso, una creencia suficientemente convencida y convincente puede tener tanto valor como el más sólido de los elementos de esa primera realidad, la de allá afuera, la material. El peso de las creencias es enorme. Es tanto así que esa es la realidad que hace que alguien que ha estado en la cárcel durante 3 años, al salir de la cárcel no encuentre trabajo. Porque las creencias de las personas son: si ha estado en la cárcel es un criminal y yo a un criminal no le doy trabajo. Como esta persona, que hasta puede haber estado injustamente en la cárcel, o puede haberse reformado en esos 3 años, no encuentra trabajo, a veces, muchísimas veces, no le queda otra que delinquir para sobrevivir. Y entonces se confirma el prejuicio de quien no lo recibió. Los prejuicios son en realidad una creencia no sometida a examen y que se basa en una observación inadecuada de la realidad. Último ejemplo, mucho más doméstico. La superstición es una forma de creencia en la que se establece una falsa relación causal entre elementos. A ver, qué ejemplo bien doméstico. Mi querida madre, que falleció hace muchos años. Como ella había sido criada en la ciudad mucho antes de la existencia del metro, cuando estaba en el andén y venía el metro, ella lo hacía parar como un microbús cualquiera. Y era muy lindo porque en su manera de ver el mundo, hacerlo parar funcionaba, porque cada vez que ella extendía su mano y lo detenía, el metro se paraba. ¿Se fijan? Esa es la esencia de una superstición. Funciona de esta manera, por lo tanto lo hago parar y se va a detener siempre. Ella no formula para sí misma reflexiones acerca de su acto. Este es un acto inmediato que la lleva a confirmar su creencia, porque cada vez que lo lleva a la práctica, funciona. Es interesante porque a lo mejor a las religiones occidentales se las podría considerar como gigantescas supersticiones colectivas, mantenidas también por la misma creencia compartida, aunque otros la llamen fe. Entonces, estas creencias declaradas que el lenguaje instaura son una de las formas de la conciencia. Pero yo los quiero invitar a una reflexión. Esta es más complicada. La voy a hacer lento, porque me parece que es tremendamente importante para todo lo que pudiéramos decir después. Voy a partir por una afirmación. Los límites de la conciencia son los límites del mundo que vemos. También al revés, y esto es lo importante, no hay más mundo para nosotros que el que nuestra conciencia pueda imaginar o concebir. Dicho de una tercera manera, un filósofo o un pensador solo tiene la edad de sus clichés, o sea, solo tiene el alcance de su propia capacidad de pensar. Sí, esto suena muy teórico, les voy a dar un ejemplo práctico. Tienen que imaginar conmigo, ¿qué es un punto? Nosotros solemos representar esto como un punto, miren. Pero eso no es un punto. Si alguien lo mira con lupa, verá que es más o menos un círculo bien pequeñito que dibujé con la punta del lápiz. Yo les pido a ustedes que imaginen que esto es un punto para que nos entendamos. Pero en realidad un punto no tiene dimensión. La dimensión de un punto es 0. Y sin embargo existe. Vale. ¿Qué ocurre cuando esta dimensión 0 sufre o goza un desplazamiento? Es decir, si yo pongo un punto en movimiento, y supongamos que este movimiento es uniforme, ¿qué genera este punto en su movimiento? ¿Cómo puedo llamar al recorrido de este punto? Una línea. La línea surge, en este caso, del movimiento de un punto. De aquí en adelante los voy a empezar a dibujar en la pizarra, pero recuerden que estos son solo convenciones entre ustedes y yo. Porque en rigor, una línea también sería invisible, ya que tiene longitud,
pero no tiene ningún espesor. Su espesor es 0. Tampoco podría verla. Pero supongamos que tuve un punto y que lo moví y que generé entonces una línea. Aquí tengo un fragmento de esa línea. Bien, esta es la primera dimensión. Longitud, en este caso. Lo voy a llamar la primera. La otra era la inexistente, la dimensión 0. Ok, la dimensión 1 es la longitud. Supongamos que esto es una línea. Si esta línea yo la desplazo uniformemente, ¿qué genera en su recorrido? Un plano. Así surge un plano, ¿no? El desplazamiento de una línea sobre un eje determinado va a producir un plano. Se los estoy inventando, aquí lo acabo de esquematizar. Digamos que aquí surgió un plano que ya está en una segunda dimensión. ¿Por qué? Porque ya tiene dos medidas. Tiene por lo menos longitud versus anchura. Y entonces genera un plano o una superficie. Bien, esa es la segunda dimensión. Las superficies tienen largo y ancho, es decir, tienen dos dimensiones. Yo sé que hasta ahí no hay problema, que ustedes y yo pueden imaginar un plano. Y con algún esfuerzo podemos imaginar una línea. Y con un poquito más de esfuerzo podemos imaginar un punto cuya dimensión sea 0. Pero déjenme exagerar un poco más el ejemplo. Supongo que esto es un plano y entonces este plano lo voy a mover. ¿Qué genera este plano al moverse desde aquí hasta acá? Todo lo que ha generado en su movimiento es el volumen. Es decir, si yo muevo el plano en una dirección cualquiera hacia acá y hago que este se desplace, lo que voy a generar es un volumen, que por supuesto puede llegar a ser infinito. Esa sería la tercera dimensión, porque tiene largo, ancho y alto. 3 dimensiones. Miren, voy a complicarles un poco más el ejemplo. Así como la dimensión del punto era 0 y la de la línea 1 solo y la de la superficie 2 y el volumen 3, yo puedo suponer que este volumen es, como de hecho lo es, infinito. Tú podrías hacer todo el espacio. Y sin embargo, yo puedo mover, supongamos que pueda hacerlo, puedo mover este volumen. Para moverlo, para hacerlo, por ejemplo, girar sobre sí mismo, ¿qué es lo que necesito? Una sucesión de posiciones en el mismo espacio o volumen donde se esté moviendo. ¿Qué condición necesito para esa sucesión de posiciones? Eso es, necesito tiempo. Para que haya una posición y otra y la siguiente y la de más allá y etc. Ese tiempo es la cuarta dimensión. Es decir, nosotros existimos a nivel de lenguaje y de cultura y de conciencia y de biología en un mundo de 4 dimensiones. 3 dimensiones volumétricas o de medida y una cuarta dimensión que es el tiempo y que es la condición de existencia de las anteriores. Las cosas que persisten en el tiempo tienen duración en su volumen para ser percibidas, incluso. Hasta ahí yo creo que se puede pensar y se puede entender. Aquí viene la pregunta ya más molesta, la pregunta más incómoda. ¿Podemos pensar una quinta dimensión? Yo he intentado pensarla. Yo voy y me siento y pienso en la quinta dimensión. No me sale. Entonces voy, me tomo un whiskycito, que a mí me gusta mucho. Tampoco. No llego a una quinta dimensión. Y entonces hago meditación. Tampoco me resulta. Discuto con amigos mucho más inteligentes que yo. Tampoco. No hay caso. La afirmación que quiero hacer es: nosotros concebimos el mundo solo hasta la cuarta dimensión. Nuestra conciencia, así como esta está organizada y cómo funciona, dada la estructura de nuestro lenguaje y sobre todo la construcción de nuestro sistema nervioso, nos permite concebir un mundo de 4 dimensiones. Podemos imaginar teóricamente una quinta dimensión o una sexta, pero no podemos concebirla. ¿Y si en esa quinta dimensión estuviera Carlos Gardel? ¿Y en la sexta dimensión estuviera el Dios de los cristianos? ¿Y en la séptima estuvieran el Che Guevara, John Lennon o Marilyn Monroe?
y en la octava estuvieran mis padres? ¿Cuáles son las otras dimensiones? No puedo acceder a ellas, no puedo ni siquiera imaginarlas. No basta con pensar en círculos concéntricos. Lo que decíamos en estos dibujos esquemáticos es que cada dimensión que contiene a la anterior es cualitativamente diferente de ella. La superficie es cualitativamente distinta de la línea. No es solo un conjunto de líneas. Y así el volumen no es solo un conjunto de planos. Por lo tanto, no basta con decir que nuestras 4 dimensiones, las que concebimos, están contenidas en un universo. Sí, son un dibujo, un esquema, pero no lo estamos entendiendo. No podemos concebir más allá de las dimensiones que nuestra capacidad de pensar nos produzca. Algunos pueden decir que esto es una limitación. A mí me parece una fascinante coherencia. Algunos pueden decir que esto es un encerramiento del pensamiento. A mí me parece que es una concreción sublime. Es decir, lo que estamos diciendo es que con lo que podamos comprender de este mundo precario que nos hemos forjado con el lenguaje, podríamos hacer múltiples cosas siempre que entendamos que todas nuestras construcciones lingüísticas no son sino eso: edificaciones pretenciosas de alguna idea que quiso adquirir realidad propia y no es más que un juego de lenguaje, porque ni siquiera las palabras son exactamente la cosa que las palabras representan. ¿Por qué hablan tan mal los alemanes, tan mal estos pobres alemanes, que no son capaces de entender que un árbol se llama árbol y no Baum? ¿Cómo se les ocurre? ¿Se fijan? Y lo más probable es que ellos piensen lo mismo. ¿Cómo es posible que llamen árbol a algo que evidentemente es Baum? No hay ninguna relación entre las palabras y las cosas que estas palabras nombran. Salvo en el nivel más básico. Uno de los idiomas que tiene este nivel absolutamente básico y solo en algunos centenares de vocablos es el inglés. Porque muchas de las palabras básicas en inglés son onomatopeyas, es decir, son representaciones del sonido de algo. Cuando tú golpeas una puerta en inglés dices to knock the door. Toser se dice to cough, bostezar, yawn, suspirar, sigh. Claro. Mezclar, mix, picar, grind, etc. Muchas de esas palabras, pero no todas, representan el sonido del cual vienen. Es como si fuera una pequeña imitación sonora. En castellano es mucho más difícil que haya palabras onomatopeyas y casi no las usamos. Triquitraque, por ejemplo. Pero nadie la usa. Triquitraque es el sonido de las aspas del molino al girar. ¿Se fijan que es rebuscado? Podrá ser bonito, pero inútil para la conversación cotidiana. En cambio, decir que alguien hizo un slam the door significa que dio un portazo, pero el slam es exactamente eso. Y así se dice maullar, y se dice ladrar, y se dice aullar, y se dice gruñir en inglés. Y cada uno de los nombres de esas acciones animales, en este caso, son parecidísimos al sonido mismo. Descontado ese primer nivel, que es en realidad muy estrecho, son solo centenares de palabras, en un código de varias decenas de miles es muy poco. Uno podría decir que estos animalitos que circulan por acá tienen una capacidad limitadísima, porque su lenguaje, si lo hay, es absolutamente concreto. Aquí hay animales de 2 categorías. Ahí hay uno moviéndose. Es una gata. Ella es real en el sentido incluso material y biológico de las cosas. Y detrás de ella hay un segundo animal, esta vez mitológico, es decir, producto de las historias. Y en este caso sería el dragón imperial chino. Fíjense que la diferencia entre ella y este es que ambos pertenecen a la categoría animal, si quieres. Sí, pero este animal es producto del lenguaje y este otro es producto de la autopoiesis. A este tema que estoy aludiendo, yo lo puedo llamar límites de la conciencia. Y no quisiera que cayéramos en la superstición de creer que porque soy capaz a veces de meditar o imaginar que voy a otros ámbitos de realidad, alcanzo a entender esas realidades. La verdad es que no. Lo demás me parece una especie de
¿cómo llamarlo? Pensamiento omnipotente, pero que no alcanza verdaderamente a modificar nuestra concepción de las realidades. La conciencia, amigos, tiene sus límites, y los límites de la conciencia son los mismos límites del lenguaje. Por lo tanto, allí donde el lenguaje no logra expresar algo, ese algo inefable, que no puede ser puesto en habla, eso significa inefable, termina por transformarse en realidad en una especie imaginaria. Y esa especie imaginaria es de varios niveles y a mí me parece bellísimo. Miren, les voy a mostrar dentro de los límites de la conciencia, no más allá de ella, dentro de estos límites que me siguen pareciendo infinitos. Si esta es una cárcel, sus barrotes son imperceptibles por lo distantes. Colindan con el infinito. Dentro de estos límites de la conciencia hay ámbitos de manifestación de lo que yo podría llamar, y lo voy a poner así en otro concepto inventado, mundos lingüísticos. ¿Qué son para mí los mundos lingüísticos? Las diversas instancias en que el lenguaje crea realidades, y realidades que al mismo tiempo tienen una fuerte, una fortísima, una todopoderosa capacidad de organizar la vida de sus propios creyentes. Les voy a dar solo algunos ejemplos. Analizar cada uno de estos sería materia de toda una clase y no es lo que quiero hacer. Hoy día, más que analizar, lo que quiero es ilustrar, ejemplificar e incluso divulgar. Uno de ellos, el de mayor prestigio en los estudios, es por supuesto la noción de inconsciente. En especial, la noción de inconsciente individual. Que la materia del inconsciente es materia lingüística está fuera de toda discusión. Recordando, por supuesto, que el lenguaje es más que un conjunto de palabras. Puede ser también un conjunto de símbolos y hasta de imágenes, mientras ellas todas tengan la coherencia de construir un discurso interno. El inconsciente individual, con todos sus elementos, por ejemplo, esto es conocidísimo, sobre todo mis amigos psicólogos y psicoanalistas, los actos fallidos, los sueños y los síntomas. Son tres tremendas manifestaciones de la conducta humana, cuyo origen clarísimamente para todos los que trabajan en estas materias están en el inconsciente. Los actos fallidos son esos errores en los cuales uno encuentra significación. Los sueños, ¿para qué decirlo? Tal vez algún día hagamos una clase entera sobre sueños, interpretación de los sueños, materia de los sueños, fisiología de los sueños y hasta literatura de los sueños. Y los síntomas son, por supuesto, el mayor signo organísmico acerca de que el inconsciente se está expresando, y si uno interpreta adecuadamente esos símbolos, puede decodificar parte de los mensajes de ese inconsciente. Lo dejo ahí porque esta es una materia ardua. Paso a una segunda. Vamos a variar los colores, que se está secando el otro plumón. Segunda tremenda área, el área de la imaginación. La imaginación humana es un libre ejercicio lingüístico, de lenguaje interior. Un ejemplo extremado de la imaginación es, por ejemplo, la fantasía. A ver, pensémoslo un segundo. ¿Qué es la imaginación? ¿Podrá ser una capacidad del sistema nervioso de interactuar con sus propios estados, como decía Maturana? Y en esa interacción con sus propios estados, producir autopoiéticamente realidades de segundo orden, es decir, combinar elementos para producir algo que antes no estaba y que ahora surge y aparece, porque eso es para muchos la creatividad. Por ejemplo, la creatividad no es hacer surgir lo que no existe, sino recombinar lo ya existente para mostrarlo y manifestarlo de un modo nuevo. Visto así o entendido así, la imaginación es un ejercicio no racional de la mente, del pensamiento que está compuesto de lenguaje interno, en el que interactúa con sus propios estados, o por decirlo de otra manera, observa sus propias relaciones. Y la fantasía es todo el mundo producto de esa imaginación. No podemos decir
que la imaginación sea solo un conjunto de disparates. No, señor. El hecho de que la imaginación no proceda según recursos racionales, lo único que significa es que la razón es tremendamente estrecha, es tremendamente impotente y es tremendamente reduccionista. Hay mucho más que la razón humana. Y ese mucho más está en la literatura, en el arte, en los signos cotidianos, en los sentimientos, en las emociones. Sabes que está en todas partes. Es en realidad la razón la que está arrinconada solo en algunas teorías y en ciertas creencias cada vez más añejas. Si la fantasía viene a ser todo el mundo de la imaginación organizada, entonces el inconsciente individual es capaz de construir los motores, el motor que lleve a que la imaginación se transforme en toda una forma de la creatividad. Y muchas veces para que esa creatividad se despliegue, lo que hace falta es la fluidez interna del imaginador, del fantaseador, del creador, que lo que está haciendo es interactuar con sus estados internos. Maravillosa etapa de preparación antes de que esto se manifieste en obras de arte o en discursos bien organizados, aunque creo que la clase de hoy no me va a alcanzar para llegar a esos ejemplos a donde apunto. En fin, hay un tercer ámbito también de mundos lingüísticos, es decir, de mundos productos del lenguaje, mundos que no son materiales y que si quieres el racionalista llamaría mundos falsos, pero con una falsedad tremendamente verdadera, les diré, tal como esa antigua afirmación de los muertos que vos matáis, Sire, gozan de muy buena salud. Estos muertos que la razón ha querido eliminar gozan de una salud insuperable. Me refiero, en este caso, a la memoria. A ver, ¿qué pudiera ser en este caso simbólico la memoria? ¿Cómo es posible que, voy a decirlo en caricatura, que allí adentro del cerebro pudiera estar todo aquello que te sucedió, pero que ya no está, que ocurrió hace algún tiempo atrás? Solo mediante una representación lingüística de aquello que fue lo sucedido podría yo tener recordación. Sino de qué otro modo se iban a combinar mis neuronas, mis neurotransmisores para producir nuevamente la vivencia que ya pasó. La memoria es en ese caso una especie de interacción con los propios estados, pero con los estados que vivenciaron, estados ya desaparecidos. ¿Se logra entender esta otra perspectiva? ¿Cómo puedo interactuar con aquello que ya no está? Y sin embargo mi imaginación y mi recordación son muy vívidas. Cuando imagino algo, puedo llegar a tenerlo presente ante mis ojos, aunque no esté físicamente allí. Y cuando recuerdo algo, puedo recordarlo vívidamente, hasta el extremo de que puedo volver a sentir las sensaciones corporales de aquella época. En ese caso, si la memoria es también una construcción lingüística, entonces, dentro de los paréntesis, la historia no es más que un acto de ficción. La historia viene a ser más el conjunto de interpretaciones que hizo el que manejó el discurso que una relación fidedigna de los hechos. La historia está más cerca de la literatura que de la ciencia, sin ninguna duda, por favor. ¿O le van a creer a un historiador solo porque él lo puso por escrito? ¿Saben? Si eso fuera cierto, y no lo es, la historia de la Guerra del Pacífico debiera ser enseñada del mismo modo en Perú y en Chile. Y los libros de historia para escolares debieran ser idénticos. Por supuesto no lo son. Y un libro de historia de Chile sería prohibido en Perú y viceversa. Lo que significa que los dos libros son falsos en realidad. Por supuesto que son falsos. Son falsos porque narran una visión antojadiza. Por eso para muchísimos, hasta los evangelios son falsos, los 4 evangelios, porque eran muchísimos más y habrían sido elegidos mediante un acto, dado que no se pudo dirimir cuál dejar como evangelio. Yo creo que esto es un mito, y entonces se los arrojó a todos al cielo para que Dios eligiera, y los 4 que cayeron encima del altar son los que se dejaron para la Biblia. Yo creo que esto es una mixtura entre ciertos hechos y ciertos prejuicios. Aún así, por supuesto que los evangelios también me parecen parte de la ficción, no de la historia. Y el primer evangelio, por lo menos el que circula, fue escrito décadas después de la supuesta muerte del supuesto Jesucristo. Pero también los libros de historia de la guerra, ¿cómo contarán los japoneses el desastre de Hiroshima?
¿Lo contarán como un acto heroico o lo contarán como una crueldad sin límites? ¿Qué pasa en todos estos actos? Que nuestras interpretaciones de lo que pasó dependen de lo que sentimos ahora. Ese es uno de los problemas de la historia y es un ejemplo de cómo la memoria es otro acto de inconsciente. Le puedo dar un ejemplo más doméstico, más clínico. Me ha tocado hacerlo muchas veces, o me tocó en el pasado hacerlo muchas veces. Lo cito así porque estamos hablando de historia. Que es, por supuesto, la sugestión post-hipnótica. A ver, muchas veces me tocó, y nos tocó a los psicólogos que trabajábamos en eso, practicar alguna sesión de hipnosis en la que dabas alguna sugestión post-hipnótica, que es una sugerencia en el lenguaje, y el paciente no lo sabía, no lo conocía, y sin embargo la sugestión post-hipnótica se cumplía. Como que frente a cierto cigarro lo rechazara, o frente a cierta situación actuara de una segunda manera. Todo esto con su consentimiento. El hecho de que la sugestión post-hipnótica opere significa que ese mensaje parece que quedó en este otro lado, ¿no? Por aquí, por el lado del inconsciente, porque a nivel de recordación consciente no estaba, a nivel de memoria inmediata no estaba. En algún lugar mágico, místico, sombrío o monstruoso quedó archivado. Interesante, no pretendo explicarlo, solo estoy describiendo fenómenos reales que ocurren y que hablan de todos estos mundos en los cuales el lenguaje opera niveles de realidad que no siempre logramos entender. Por eso les mencioné el ejemplo de los niveles de realidad y de conciencia, porque muchos de ellos desbordan nuestra capacidad de comprensión. Ok, vale. Si la memoria puede ser en realidad un acto lingüístico de creación, siendo entonces la historia, como decía, un episodio de ficción, lo puedo pensar también a la inversa, porque esto era hacia el pasado. A la inversa es en esta línea del tiempo, lo puedo pensar para adelante, para el futuro. Quiero decir, la anticipación. ¿Qué sería? Porque tampoco ha ocurrido. Imagino que pueda llegar a ocurrir. Es más, lo deseo muchas veces. O lo temo. Pero en cualquiera de esos casos, yo opero como si ya estuviera aquí. Y esa sensación de anticipación le vuelve a ocurrir a mí indiscretamente. Vaya, ella se solaza pensando mundos posibles. Y cuando piensa en estos mundos posibles, la anticipación puede tener un montón de grados. Claro, algunos de esos grados son cotidianos, o sea, lo vivimos todos nosotros. Por ejemplo, muchas veces la fuente de conflicto entre las personas es la generación de expectativas. ¿Qué significa una expectativa? La creencia de que las cosas o las personas van a ser de cierta manera que yo imagino. Y como casi nunca son de esa manera las cosas o las personas como yo las imagino, entonces me frustro, o me molesto, o me asusto, o me taimo, o me bloqueo, o me deprimo. Y todo por una expectativa irreal. Algunos dirían incluso irracional. La expectativa podría ser la anticipación en un grado bastante bajo, en un grado 1. Sí, pero hay más cosas. Podría haber, aparte de las expectativas, miren, esto tiene más prestigio, pero para algunos parece incluso una forma de locura. Las ilusiones. Ya es más bonita la palabra. Expectativas tiene ese sabor un tanto desabrido de los vocablos medio técnicos. En cambio, ilusiones. Ilusiones es bonito. Un mundo de ilusión. Excepto cuando te dicen que eres un iluso. Y ahí ya no te gustó, porque suena a ofensa. Andas pensando cosas que no existen. Ustedes y yo somos igualmente ilusos en un montón de cosas. A ver, algunos de ustedes deben ser creyentes de la fe cristiana, por ejemplo. Y creen en cosas que no han visto, eso podría ser la fe. Algunos de ustedes, creen en los ángeles. Es más, han visto dibujos de los ángeles, representaciones de los ángeles. Y creen que eso tiene para algunos un valor simbólico y para otros un valor incluso real. Los que estamos en este otro lado, los que nos creemos orgullosamente materialistas, también creemos en un montón de cosas que no vemos. No sé si mi amigo Gómez, que me esté mirando por allí, será tan materialista como yo, pero estoy seguro que él comparte una creencia conmigo. Él y yo creemos en algo que no hemos visto jamás, que nadie ha visto nunca, y creemos a pie juntillas en eso. Se llama átomo. Nadie.
ha visto nunca un átomo chacoteando en una esquina o gateando a la salida de un motel. Eso no ha ocurrido jamás. Y sin embargo creemos, no solo nosotros creemos, muchos de nuestros conceptos de la realidad están construidos sobre una teoría del átomo y una teoría de las cosas sólidas, cuando la física demostró que las cosas sólidas no existen. Es simplemente que su manera de disolverse es imperceptible para nuestros sentidos. Que una mesa no es sólida. Una mesa es como una especie de constelación muy llena de varios miles de millones decenas de millones de átomos. Y claro, y esos miles de decenas de millones de átomos, etcétera, están unidos entre sí simplemente por fuerzas de atracción. Materia más energía. Por lo tanto, no es sólida. No hay mucha diferencia entre una mesa y un arroyo, un estero. Solo que uno es suficientemente sólido, están suficientemente unidas sus partículas como para que mi precaria percepción las perciba como sólidas. Ahora bien, las ilusiones entonces se dan tanto en el ámbito de la ciencia, que podrían ser las hipótesis o las teorías, como en el ámbito de la superstición, como podrían ser las religiones, como en el ámbito de las emociones sentimentales, en el cual uno tiende a creer ver nuevamente el fantasma de los seres queridos. Yo he visto el fantasma de mi madre, una vez muerta. Mi pareja también vio el fantasma de su abuelo. ¿Y habrán sido los fantasmas? ¿Lo proyectamos nosotros? ¿Estuvo allí? ¿Apareció? No caben más posibilidades explicativas porque nuestro nivel de realidad llega hasta allí. Pero convivir con ese mundo de las ilusiones en vez de temerles me parece bellísimo porque amplía nuestras posibilidades expresivas y nuestra capacidad de goce e incluso nuestra capacidad de aprendizaje. Porque muchas veces nuestros aprendizajes brotan de la imaginación más que de la realidad torpe que pudiera estar allí afuera. Subo el nivel. O más bien lo complico más, porque aparte de las expectativas y las ilusiones, esta tiene aún más prestigio, esta palabra, podemos hablar de esperanza, ¿no? Y las esperanzas podrían ser además muy objetivas. Cierto psicólogo que estuvo preso en un campo de concentración nazi terminó por afirmar, él dice demostrar, pero por lo menos afirmar, que sobrevivían mejor aquellos que tenían alguna esperanza de salir o alguien con quien encontrarse a la salida del campo de concentración, y que eso mejoraba incluso sus defensas y su capacidad de supervivencia. No puedo cuestionar un testimonio tan doloroso como ese. No porque sea doloroso, sino que porque creo que allí no hay superchería, allí hay un intento de explicar lo que simplemente se observó. Y las esperanzas podrían ser una forma imaginaria, fantasiosa, de concebir una realidad más soportable que la que se esté viviendo en ese entonces. Y por lo tanto, es una forma positiva de reorganizar hasta las energías. Es como si combináramos nuestros neurotransmisores para que las endorfinas le ganaran a la adrenalina. Y consiguiéramos que las endorfinas, en este caso esperanzas lingüísticas, nos llevaran más allá de la insoportable realidad cotidiana de ese momento. Me parece en ese caso que la esperanza puede ser también un vehículo de la imaginación. Hay mucho más que eso. Hay un montón de historias fantásticas en la literatura acerca de cómo la imaginación desbordada puede crear mundos que después terminan siendo posibles. Carezco del tiempo para ilustrarlo. Léanse el manual de literatura fantástica de Borges y a lo mejor van a encontrar centenares de historias al respecto. No puedo hacer mucho más. O escuchen la canción La mujer de cal de Rubén Olivera, un uruguayo. Allí podría estar mejor sintetizado por un artista o por un poeta. Veamos. Otras formas, más compleja esta, ¿eh? Expectativas, ilusiones, esperanzas. No analizo las quimeras porque ya entramos en la mitología, pero podríamos poner en este ámbito expectativas bastante realistas, ilusiones verdaderamente livianas, esperanzas verdaderamente positivas y quimeras francamente frustrantes. Dejémoslo allí. Pero hay un ámbito hermosísimo de los mundos lingüísticos, que es el mundo de la intuición. ¿Qué es una intuición? Parece ser la percepción de la estructura completa de un fenómeno sin siquiera analizar el fenómeno. Algo así como la captación inmediata de lo que no estaba y que de pronto aparece. En ese caso, la intuición es una forma de creación ab nihilo, es decir, desde la nada.
una forma de creación, donde la mente le impone una estructura a la realidad que esa misma mente percibe, y al mismo tiempo entonces aprehende elementos de ese orden de lo real antes de que esos elementos se hayan organizado para los demás. La intuición así vista es una forma de apreciación a priori, es un a priorismo, pero es todo lo contrario, la intuición del prejuicio. Porque la intuición es un acto de imaginación instantánea y el prejuicio es un acto de anquilosamiento de la razón. Allí donde la razón cojea, surgen prejuicios. Allí donde la imaginación vuela, surge la intuición. Por lo tanto, la intuición se produce en la altura y el prejuicio en la hondura. La intuición se atreve, el prejuicio teme. Queda mucho que distinguir al respecto, pero me quedan un par de niveles por último para mencionarlos. A ver, borro la pizarra, la dejo aquí, no, sigo acá arriba. Siempre me pasaba en la universidad esto que se me hacía chica la pizarra, así que prosigo por acá. Se darán cuenta que estoy contentísimo, ¿no? Estas clases me fascinan, lo estoy pasando espectacular. A ver, más allá de la intuición, está todo el pensamiento simbólico. Es evidente por qué no me puedo meter en esto, porque esto da para meses y meses de ejemplificaciones. El pensamiento puede ser simbólico e incluso arquetípico. Y los arquetipos son elementos del inconsciente colectivo, ya no el inconsciente individual. Casi estoy cerrando el círculo. El inconsciente individual es todo lo que pasa adentro. Miren, por favor, permítanme esa imagen. Adentro de una persona. Yo creo que no hay dentro y fuera, de manera de decirlo. Adentro de una persona por sí sola. Pero en cambio, lo arquetípico es lo que parece ocurrir adentro de la mente colectiva de una especie. Un ejemplo de arquetipo es la atracción que en la oscuridad nos produce el fuego. A todos, a 100% todos nosotros. Una fogata en un camping, un simple fósforo encendido en una habitación oscura, una pequeña luz de fuego, una antorcha adentro de una caverna. Son imágenes arquetípicas que parecen haber quedado grabadas en el inconsciente colectivo y otros dirían en las huellas genéticas de la especie. Recuerden el antiguo ejemplo que les di acerca de las planarias, estos organismos biológicos que cuando se comían a sus antecesores adquirían el aprendizaje de esos antecesores sin necesidad de entrenamiento. Los arquetipos del inconsciente colectivo podrían ser una de las manifestaciones del nivel simbólico de la realidad. Hermosa manifestación, tan hermosa y tan amplia que no podemos agotarla, ni siquiera describirla, es demasiado amplia. Alguna vez haremos una clase entera acerca de símbolos, probablemente cuando estemos hablando de arte, de lo simbólico en el arte. Pero me quedo allí. Recuerden que estoy solo enumerando algunos de los mundos en los que se manifiesta la realidad lingüística. Y no he concluido. Queda, por ejemplo, todo lo que se llama el pensamiento mágico. ¿Y qué es el pensamiento mágico? Lo más sencillo para decir es el no causal. Es aquel que incluso confunde, o identifica, si no quieres usar una palabra despectiva, que identifica la cosa con el nombre de la cosa. Que identifica el nombre con lo nombrado. Es decir, que no establece separación entre los elementos del mundo y los vocablos que nombran a ese mundo. Por lo tanto, los rezos, las oraciones, las fórmulas rituales, la manera de alentar, los hinchas que estaban en el estadio antes de la epipandemia, hinchando precisamente por su equipo favorito, lo que están haciendo al nombrar 500 y 1000 veces a su equipo es tratar de impulsar con su aliento la pelota dentro del arco ajeno. Y eso es reemplazar el nombre por la cosa y viceversa, lo que en cierto sentido es muy hermoso, aunque a veces sea un tremendo error, es muy hermoso, porque genera una especie de creencia de que el mundo sí puede gobernarse a través de ideas, siempre y cuando esas ideas nos sigan resultando comprensibles a todos nosotros. Este pensamiento mágico, pensamiento no causal, es el pensamiento merced al cual si cierro los ojos el monstruo va a desaparecer. Que el monstruo no desaparezca
no hace que mi creencia se debilite. Después empiezo a buscar explicaciones racionales para por qué no ocurrió. No lo cerré a tiempo, no lo cerré de cierta manera, se me olvidó que también tenía que dejar de escuchar, en fin. Y así surgen algunas de las teorías que interpretan lo ininterpretable. Es muy bonito como el prejuicio en realidad se defiende y muy bien, pero muchísimas veces las creencias erróneas están basadas en observaciones reales. Poder distinguir eso es materia muy, muy compleja. Si lo dejo ahí, me queda el último nivel, y es que todos los mundos lingüísticos también se van a producir entonces en el gigantesco fenómeno de lo literario, que es, por así decirlo, el penúltimo nivel de los mundos lingüísticos posibles. ¿Por qué digo el penúltimo? Porque es muy alto y muy profundo en ambos sentidos y muy amplio, pero todavía está formado por palabras. Hay un nivel que va más allá aún y que es el nivel artístico, que incluye desde lo visual, como la pintura, hasta lo sonoro, como la música. Y esos dos niveles son aún más complejos que el nivel literario. Si bien muchísimas veces para explicar lo artístico solo disponemos de nuevas palabras. Como al explicar los sueños disponemos de palabras. Como para explicar sensaciones disponemos de palabras. Por eso el tratamiento que se les dé a las palabras debe ser enormemente respetuoso. Hoy día pensaba, y ya no alcancé, y me encanta que así sea, yo creo que es parte del entusiasmo, mostrarles algunos de los elementos más bellos que tiene el lenguaje como forma de habla, y también contrastarlo con las formas feas de habla. Cuando digo fea, no estoy pensando en la estética, sino que en las palabras incongruentes o en el daño que puedan hacer. Pensaba y pienso todavía citarles ejemplos incluso de investigaciones de orientación científica que pueden demostrar cómo las palabras pueden producir armonía o pueden producir desconexión. Voy a citar ejemplos hasta con el agua. Pero de lo que quiero hablar en realidad es cómo el buen o mal uso que nosotros hagamos de nuestro propio lenguaje puede hacer que le hagamos infinito daño a los que nos rodean por emplear un lenguaje que degrada nuestra cultura entera, como pasa en particular en mi país, o al revés, que utilicemos palabras capaces de pasar a la historia de todos por absoluto respeto y por su capacidad profunda. Ese era el sentido de la corbata de hoy. Creo que voy a repetirme la corbata en la próxima semana solo para explicarlo. Es un homenaje a Abraham Lincoln. Y es un homenaje al discurso de Gettysburg, se llama The Gettysburg Address, uno de los discursos más bellos y más famosos de la historia y de la política mundiales. Brevísimo además, dura más solo un par de minutos. Y les voy a dar ejemplos de cuáles considero yo que son los 4 o 5 o 10 discursos más bellos de la historia occidental. Son mis favoritos. Les voy a hablar de esos discursos y también les voy a hablar de los piropos, de los insultos, de las metáforas, de las figuras literarias, de la poesía, de las letras de canciones, del lenguaje infantil y en general de todo aquello que dijeron los verdaderamente grandes hombres y mujeres, maestros de la palabra. Vaya, después de todo lo que he dicho y con todo este entusiasmo veo que solo llegué hasta el umbral del fenómeno, más que suficiente. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase, donde espero poder decir algo que sirva un poco más.